organización. Con respecto al perfil que tiene Cooperativa Layec, esta empresa pertenece al sector financiero. Desde su creación siempre estuvo dirigida a buscar soluciones financieras para sus socios con excelencia en el servicio. Como tal, Cooperativa Layec es una empresa que se enfoca en complacer siempre las exigencias o requerimientos de sus usuarios. Por ende, en la actualidad habilitó varios servicios y productos financieros para ofrecerles a sus clientes con el fin de que los mismos puedan mejorar su calidad de vida alcanzando sus objetivos. Con respecto al tamaño de la empresa, actualmente la JET cuenta con más de 1.000 cajeros automáticos de retiros y depósitos, 63 agencias a nivel nacional y más de 150.000 créditos colocados, 215.000 tarjetas de crédito JET, Visa y Mastercard y más de 1.400.000 socios que se dan cuenta del crecimiento sostenido de la cooperativa La Yep. Como tal, los servicios que oferta la JEP son ahorros, créditos, tarjetas, cajeros, servicios en línea y sus principales clientes son empresas pequeñas, medianas, microempresas, emprendedores, asociaciones, clientes con altos ahorros y clientes institucionales. Con respecto al contexto de negocio, existen factores internos y externos que pueden afectar al sistema de seguridad de la información, como los factores internos que son los propietarios, gerentes y empleados. Los externos son los proveedores, sociedad, gobierno, acreedores y clientes. Bueno, los activos que fueron identificados en la empresa La Yep son los datos de los clientes que como tal son información personal del cliente o información financiera. También está como segundo activo el procesamiento de pagos, que son las transacciones financieras. También está la plataforma de gestión de carteras e inversiones, que son la gestión y análisis de inversión de los clientes. La infraestructura de red, que es un conjunto de hardware y software y tecnologías que componen la red bancaria. Servicio operacional es la información consolidada como servicios, clientes, operaciones y transacciones. También están los equipos de PC que contienen archivos de índole personal. Con respecto a la identificación de los riesgos, para identificar un riesgo se necesitan las siguientes técnicas, que son el análisis de amenaza, entrevistas, capacitaciones, e incidentes previos. Respecto al análisis de las amenazas, quiere decir que son las vulnerabilidades en la red bancaria, también el ataque de los vectores conocido en el ámbito financiero. También están las entrevistas, que estas entrevistas se las puede realizar al personal clave de la cooperativa, incluyendo el personal de TI y gestión de riesgo. También están las capacitaciones, especialmente para el personal de TI, consultores externos para la identificación de los riesgos. Con respecto al análisis de incidentes previos, se analiza el historial de los antiguos incidentes que ocurrieron como tal en el sistema de la cooperativa para que no vuelvan a ocurrir. Ahora sí, como tal, los riesgos identificados que tienen que ver algo con las brechas de seguridad de la información, fallos del sistema, filtración de información de los clientes, seguridad física y ataques cibernéticos. Con respecto a la brecha de la seguridad de los clientes, es decir, el acceso no autorizado a los datos confidenciales de los clientes de la cooperativa. Con respecto a los fallos del sistema, es la caída de los sistemas en línea de la cooperativa, dejando sin acceso a los usuarios y dejando la incertidumbre de que la información esté expuesta a ataques. Con respecto a la filtración de información de los clientes, quiere decir que pueden haber empleados deshonestos o autores externos actuando con malicia y filtrando información sensible de los clientes. Seguridad física. Este punto va con respecto a las instalaciones de la cooperativa. Es decir, si ocurre un robo en la cooperativa con respecto a los dispositivos que tiene información, mucha información de los clientes de la cooperativa, esta puede llegar a comprometer la información de los clientes. Los ataques cibernéticos quiere decir que pueden haber ataques como el phishing, que es muy conocido, pues ser un ataque que suplanta la identidad, ya sea de la empresa o mismo del cliente, y puede llegar a acceder a la información fácilmente. Bueno, a continuación, ¿cómo categorizamos los riesgos identificados?
Este es un método que implica evaluar el impacto y la probabilidad de que los activos fallen o se vean comprometidos por diversos riesgos, como lo son aquí estos identificados. También puede ayudar a priorizar las actividades de gestión de riesgo y optimizar planes de contingencia y mitigación de riesgo. A continuación, aquí categorizamos los riesgos con las tres principales características del sistema de gestión de seguridad de la información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con respecto a las brechas de seguridad de la información, la confidencialidad es alta, ya que significa que se compromete gravemente la privacidad de la información de los clientes. Con respecto a la integridad, esta indica que puede haber alteraciones moderadas de la información y la disponibilidad es que está en media, ya que la información podría no estar completamente disponible, pero no se vería completamente comprometida. Como vemos aquí, es de origen interno y externo, es decir, puede ser causado tanto desde dentro como fuera de la organización. Es de tipo lógico, ya que está relacionado con los sistemas de informáticos y software. Con respecto al riesgo fallos del sistema, la confidencialidad es baja, ya que indica que no representa un gran riesgo para la privacidad de los datos. Con respecto a la integridad, es baja también porque con bajo impacto en la modificación de los datos. Y la disponibilidad es alta, ya que significa que el fallo afecta gravemente al acceso de los datos o servicios. Al origen es interno, este indica que el fallo proviene dentro de la organización y es de tipo lógico ya que va relacionado también con hardware y software. A continuación, el riesgo, filtración de información de los clientes. Como tal, la confidencialidad es alta ya que es un riesgo severo para la privacidad de los datos de los clientes. La integridad es alta porque con alto riesgo de que la información sea modificada. Y con respecto a la disponibilidad es baja ya que no afecta mucho la disponibilidad de los datos. Es de origen interno y externo, ya que pueden ocurrir en ambos lados. Es de tipo lógico, ya que está relacionado también con las tecnologías de la información. Con respecto a los riesgos, ataques cibernéticos, la confidencialidad es alta, ya que indica un riesgo elevado de que la información privada se vea comprometida. Con respecto a la integridad, es media, ya que hay un riesgo moderado de que los datos sean alterados. Y la disponibilidad es tan alta también, ya que los ataques cibernéticos pueden impedir el acceso a los servicios o datos. También este es de origen interno y externo, ya que pueden venir de dentro o fuera de la organización, que quiere decir que los ataques pueden ser realizados de otra locación o dentro. También es de tipo lógico, ya que va relacionado con la seguridad de la información. El riesgo seguridad física, la confidencialidad es media, ya que significa que hay un riesgo moderado para la privacidad de la información en caso de que ésta sea una alteración de la infraestructura como tal física. La integridad es baja y la disponibilidad es media, ya que podría afectar moderadamente el acceso a la información. Como tal, la seguridad física es de origen interno, ya que la infraestructura como tal está dentro de la cooperativa. Y como tal, también es considerado un tipo lógico, aunque tiene componente físico, afecta a los sistemas lógicos. El siguiente punto vamos a hablar referente a la evaluación de riesgo. Para ello se hablará referente de los criterios de evaluación, donde se va a definir tabla de probabilidad y tabla de impacto, describiendo su criterio. Como bien sabemos, la tabla de probabilidad no va a definir criterios de evaluación en la análisis de riesgo. En este caso sería para la empresa antes mencionada. Y en esto se identificará con una parte superior con la cuestión como frecuente y la opción menos dada como improbable. Cabe tener en cuenta que la acción baja es más perjudicial para la empresa. Por ende, estamos asignando los valores del 1 al 5 a cada probabilidad para poder hacer el análisis posterior en la matriz de riesgo. En la probabilidad podemos apreciar que se le dio el valor a 1 improbable porque es probable que ocurra y tener consecuencias menores. A su vez, probable una opción que trae consecuencias moderadas, ocasional, que ocurra y presente consecuencias de forma intermitente, y dentro de ella encontramos a posible,
que hay una probabilidad de ocurrir y presentar consecuencias importantes, mientras que es frecuente con una dimensión de valor 5 se produce y se presentará consecuencias importantes dentro de la probabilidad de la empresa. Por otro punto, como bien se mencionó, tenemos el impacto, donde se define tanto como la parte inferior como elevado y de la parte superior como insignificante, de tal manera que se vemos que se asigna valores de 1 a 5, comenzando como insignificante, que es un impacto mínimo que se da en un criterio general, mientras que el impacto mínimo tiene un poco efecto general. Moderado causa pérdida de los datos con una posible solución considerable, mientras que importante ya sería un impacto que amenaza con elevar las consecuencias, mientras que elevado que ya sería caracterizado por causas de daños importantes y un efecto a largo plazo. Estos valores o estas tablas son referentes a los criterios de evaluación que se tiene que tomar para enfatizar en este punto. Otro punto que también tenemos que hacer referencia o otro tema a tratar sería la matriz de riesgo, misma que nos dice o que se planteó por medio de una matriz de 5x5, identificando el punto en que converge la probabilidad y el impacto. Para ello se realizó una fórmula que consiste en la identificación de riesgo por medio de probabilidad por impacto. En la parte superior, como apreciamos en la imagen, vemos que se ubicó la cuestión de los impactos mm, en forma de ver- vertical, mientras que la probabilidad en columna. En este caso doy el ejemplo que si multiplicamos 5 por 1 da 5 y asignaría los valores automáticamente para cada eh, nivel de riesgo que se tomará. Y para un análisis acordado se segmentó cada valor por medio de colores para identificar el riesgo. En este caso tenemos el nivel verde asignado a nivel aceptable que, que nos da a entender que se procede sin ninguna acción, es decir, se recomienda una medida de control. Esto se aplicaría para los niveles tanto que convergen en este punto con el color verde. Mientras que para el nivel adecuado se considera una elevación del factor identificado, o sea que hay que evaluar el nivel de riesgo. Mientras que tolerable se analiza para llevar a cabo una estrategia de mejora. En este punto ya es crucial evaluarlo ya que alcanza mayor nivel de la empresa, mientras que inaceptable es un punto que implica acciones para probar una medida de inmediata. Esto con el objetivo de detener el riesgo. Por último, vamos a evaluar o identificar el nivel de probabilidad e impacto mediante un riesgo priorizado. Esto se muestra o nos da a entender que las opciones que presentan las empresas para identificar la prioridad en que se ejecute a futura solución. Ya una vez identificado tanto impacto, probabilidad y nivel de riesgo, creamos esta pequeña tabla con las vulnerabilidades o los riesgos que se presentó en el análisis del caso. En este caso tenemos brecha de seguridad, asignándole moderado, posible y tolerable en base a las matrices presentadas anteriores. Igual para la siguiente falla del sistema, y presentando dichos análisis a su vez hasta los ataques cibernéticos, donde vemos que poseen impacto elevado, probabilidad probable y un nivel de riesgo tolerable, pero siempre pensando que estos ataques se pueden producir de manera simultánea o durante la función de la empresa. Bueno, para esto vamos a ver lo que son los análisis de causa-raíz. Tenemos lo que son las causas subyacentes, que estos son los factores de riesgo que debemos considerar, incluyendo lo que es una infraestructura de seguridad débil, la falta de capacitaciones adecuadas en la ciberseguridad y las vulnerabilidades en los sistemas y procesos financieros. Estos factores son la clave importante porque afectan directamente lo que es a la seguridad y a la estabilidad de las organizaciones, ya que son elementos
subyacentes que debemos analizar para poder desarrollar lo que son estrategias de mitigación y de control. A continuación vamos a poder ver lo que son estos riesgos de forma más detallada en la siguiente tabla. Como podemos observar aquí tenemos lo que son los riesgos, criterios y causas subyacentes. En riesgo vemos lo que son las brechas de seguridad de la información de los clientes. Tenemos el acceso a información confidencial por parte de terceros. La causa sería problemas de la red sin control y acceso de protección de datos. Asimismo, tenemos lo que es la falla de sistema. Las fallas de sistemas en línea pueden provocar que los usuarios no puedan utilizar los servicios financieros. Su causa sería una infraestructura de IT es demasiado inadecuada y no está mal mantenida y carece bastante redundancia. También tenemos lo que son las filtraciones de los clientes, ya que se cuenta con empleados deshonestos o ataques externos que comprometen con los datos sensibles de los clientes. Su causa sería la falta de controles internos y monitoreo, acceso excesivo en lo que es en los empleados de la información. Otro riesgo sería la seguridad física, que este es el robo de equipos o objetos no seguros que pueden comprometer con la información almacenada. Su causa sería falta de control y seguimiento interno, demasiada información disponible para los empleados. Por último, tenemos lo que son los ataques cibernéticos. Son como los ataques de phishing que suplantan la identidad de las empresas o clientes para obtener información. Su causa sería vulnerabilidad en lo que son las capacitaciones con los empleados y protección inadecuada contra phishing. Para esto vamos a identificar primeramente qué es el problema, que sería el riesgo de la información de la seguridad en fallos cooperativos de la red. Tenemos lo que es la infraestructura de TIC, que son los equipos obsoletos o faltas de mantenimiento de regular de la red y de hardware. También tenemos lo que son los procesos internos, que estas son escasa supervisión de acceso a la información. También las políticas y acceso a mal definido. Asimismo, tenemos lo que es la seguridad física, que es la ausencia de medidas de seguridad para robos de equipo. La ciberseguridad, que tenemos lo que es la vulnerabilidad de la red bancaria. El personal, empleados deshonestos, falta de formación y continua en temas de seguridad. Y por último tenemos el auditor, que es la persona encargada de realizar lo que es la evaluación y la auditoría de la empresa. Gracias. Saludos cordiales. Para continuar con esta exposición sobre el análisis de riesgos, vamos a tratar el tema sobre sobre el plan de tratamiento de riesgos, que consiste en un conjunto de medidas que se pueden o controles que se pueden identificar dentro de la organización y asimismo dando soluciones a cada uno de los riesgos detectados, pues, ¿no? Dentro de esta sección del plan de tratamiento de riesgos podemos identificar los controles existentes, como se los había mencionado, entre los cuales podemos mencionar que la cooperativa utiliza la autenticación multifactor y políticas de control de acceso basadas en roles para proteger el acceso a la información confidencial. Este tipo de control se lo determinó como un control moderadamente eficaz. ¿Por qué? Porque aunque protege la mayoría de los accesos, existen riesgos debido a que empleados internos o brechas en la configuración de permisos pueden hacer que se violente la información. Tenemos otro control que se definió dentro de los controles existentes como la información de los clientes está cifrada durante la transacción
y cuando se almacenan en bases de datos. Este control se lo catalogó como un control altamente eficaz, ya que el cifrado garantiza la confidencialidad, pero la gestión de claves podría mejorarse para evitar fugas de información. El control siguiente detectado es la infraestructura de red está protegida por cortafuegos de última generación y sistemas IDS y IPS para monitorear y bloquear posibles amenazas externas. Este control se lo catalogó como un control altamente eficaz, ya que aunque hay algunas configuraciones necesitan ajustes para garantizar un monitoreo efectivo de amenazas emergentes, bueno, pero aún así es un control altamente eficaz. Y por último, dentro de estos controles existentes podemos mencionar que la cooperativa realiza copias de seguridad periódicas y tiene servidores redundantes para garantizar la disponibilidad en casos de fallos. Este control se lo puedo catalogar como medianamente eficaz, perdón, aunque los backups son consistentes, la rapidez en la recuperación ante desastres aún debe mejorarse, pues. Y bueno, luego de esto podemos dar un conjunto de controles propuestos, como por ejemplo la implementación de sistemas de análisis de comportamiento UEBA, que consiste en instalar herramientas que detectan comportamientos de los empleados y usuarios para identificar intentos de acceso no autorizado, pues, ¿no? Esto con el fin de poder mitigar brechas de seguridad en la información de los clientes y asimismo como el robo de la información, pues, ¿no? Otro control importante que se puede mencionar es el refuerzo de la gestión de claves criptográficas con el fin de automatizar la rotación de claves y mejorar los sistemas de almacenamiento seguro de las mismas. Esto con el fin de mitigar el robo o filtración de información confidencial y asimismo como ataques cibernéticos. Tenemos como tercer control las mejoras en los protocolos de recuperación ante desastres, esto con el fin de establecer pruebas regulares de los planes de recuperación de datos y acelerar el proceso de restauración de los sistemas tras un fallo, bueno, y tener un nivel de disponibilidad alta, con el fin de mitigar interrupción de servicios por fallos en el sistema, bueno. Tenemos como penúltimo control la capacitación constante en ciberseguridad para empleados a través de programas de formación sobre buenas prácticas en seguridad, especialmente para prevenir ataques de phishing y el manejo de datos confidenciales. Esto con el fin, asimismo, de mitigar ataques cibernéticos, phishing y vulneraciones internas. Tenemos como último control propuesto el de monitoreo de amenazas emergentes y actualización proactiva, que permite o que nos pretende establecer un equipo de respuesta rápida para implementar actualizaciones y parches críticos que protejan contra nuevas amenazas, pues, ¿no? Y el fin de mitigar es para poder contrarrestar ataques cibernéticos, ransomware y phishing. Además de eso tenemos una sección adicional que se hizo un análisis así bien sencillo, pero igual dentro de los parámetros de los análisis de riesgos, como por ejemplo los responsables y los plazos. Podemos revisar de forma rápida en estas tres columnas. Tenemos por ejemplo el control de implementación de web. Tenemos que el responsable podría ser el equipo de TI y seguridad, y esto podría llevarse a cabo dentro de unos 6 meses. Asimismo tenemos en el control de refuerzo de la gestión de claves criptográficas. Se puede llevar a cabo el equipo de TI a través del equipo de TI en un plazo de 4 meses. Los protocolos de recuperación ante desastres pueden estar a cargo del departamento de TI y auditoría y se pueden implementar dentro de unos 3 meses. Tenemos asimismo la capacitación de ciberseguridad que mencionaba anteriormente en los controles. Se puede llevar a cabo a través del equipo de recursos humanos y seguridad. Y esto, bueno, sí hay una gran diferencia con los otros porque puede ser un programa trimestral para poder capacitar a la gente, pues, ¿no?, en cuestiones de ciberseguridad. Finalmente tenemos el monitoreo de actualización proactiva, que esto se puede llevar a cabo, o quien está a cargo de esto puede ser el equipo de respuesta rápida. Y este control puede ser llevado a cabo de forma continua, pues, ¿no?, porque un sistema debe estar siempre monitorizado para evitar cualquier error. Finalmente tenemos esta tabla de costo-beneficio, perdón,
Dentro de lo que podemos mencionar rápidamente que la implementación de WEBA puede ser catalogado como un costo alto y un beneficio que consiste en la detección temprana de amenazas internas y reducción de riesgos graves. El refuerzo de la gestión de claves criptográficas catalogado dentro de un costo medio, pero el beneficio es mayor seguridad en el manejo de datos confidenciales. Los protocolos de recuperación ante desastres con un costo medio ayudan a minimizar el tiempo de inactividad y reducción de pérdidas financieras. Tenemos asimismo la capacitación en ciberseguridad, esto catalogado dentro de un costo bajo. El beneficio sería reducción de vulnerabilidad y ataques exitosos de phishing, pues no. Finalmente tenemos el monitoreo de actualización proactiva, que se lo puede catalogar dentro de un costo medio. Esto con el beneficio de poder tener protección contra amenazas emergentes y continuidad operativa, pues, ¿no? Esto es lo que podemos mencionar dentro del plan de tratamiento de riesgos. Muchas gracias y bueno. Entonces, continuando con el siguiente tema, tenemos lo que es el monitoreo y revisión, que de acuerdo a los ítems anteriormente analizados, en función a la clasificación de los riesgos, así como la detención de estos, y posteriormente teniendo la propuesta sobre un conjunto de medidas para poder mitigar los riesgos, se va a explicar las metas establecidas o los KPI que tienen que cumplir para poder tener un monitoreo y revisión de estos. Por ejemplo, como un indicador tenemos que se debe cumplir de al menos el 1% por trimestre sobre la tasa de incidentes de seguridad, es decir, el número de incidentes de seguridad detectados en un periodo. Luego tenemos el porcentaje del cumplimiento que debe de cumplir el 100% con respecto a las normativas de protección de datos y de seguridad. Esta la hacen trimestral y la hace el equipo de auditoría interna y externa. Luego tenemos una meta que se debe cumplir el 95% en menos de 48 horas con respecto al tiempo de resolución de incidentes o de problemas, siendo teniendo una frecuencia mensual y estaría encargado el equipo de soporte de tecnología. Para la disponibilidad del sistema, se debería tener una frecuencia mensual y debería cumplir una meta del 99.9%, asimismo encargado el departamento de TICS. Como otra meta tenemos que menos del 0.5% de las transacciones fallidas debido a los problemas técnicos también se va a evaluar de manera mensual y está encargado el equipo de operaciones de TICS. Por último, tenemos también relacionado a las auditorías que se debe cumplir el 100% las auditorías que han sido planificadas y el 90% o más de satisfacción se refiere al nivel de satisfacción de los socios. Eso sí, se va a realizar de manera semestral y la va a estar teniendo a cargo el equipo de atención al cliente. Luego tenemos las actividades por frecuencia de esta revisión. En sí, ya teniendo en cuenta los indicadores, ya se pudo determinar que va a haber indicadores que se va a evaluar mensual, trimestral, semestral e inclusive hay algunos que se podrían evaluar anualmente. De manera mensual tenemos la generación como actividad, la generación de reportería mensual de seguridad y análisis de rendimiento. Asimismo, también se puede tener el monitoreo de las tasas de incidentes de seguridad, de la disponibilidad del sistema y también de las transacciones fallidas debido a los problemas técnicos. De manera trimestral tenemos las auditorías de seguridad, también el cumplimiento de normas, las pruebas de penetración, los ajustes también de políticas de seguridad según los resultados
Y de manera semestral tenemos las evaluaciones de nuevas amenazas con también la debida actualización de los parches de seguridad y también del sistema o del software. Adicional a estas también semestral se podría integrar lo que es la revisión de la infraestructura tecnológica, que también es un punto clave, y de manera anual, la última en sí sería una auditoría general de seguridad y también tener en cuenta la satisfacción de los socios y la actualización del plan de contingencia, asimismo como una revisión integral del análisis de riesgos y los ajustes de las estrategias que se plantearon durante el año para poder mitigar los riesgos planteados en este ejercicio.